él decía que Neuquén tenía todo para hacerse, ¿no? Entonces que estaba todo para hacerse Neuquén, y que él después con los años decía, bueno, yo en Neuquén pude ser protagonista. Hagamos un poco de historia. Nos vamos a situar en la década del 70 en la ciudad de Neuquén capital. Vamos a conocer el origen de Clínica Pasteur. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Al contrario, Belén, muchas gracias por la invitación. Bueno Juan, contame un poco cómo se inicia Clínica Pasteur. Bueno, te cuento un poco de acuerdo a lo que también me han contado a mí, porque nació en el 70, yo soy del año 75, así que todavía yo no había nacido. En realidad los orígenes son un poquito previos, antes de que se funde la clínica, que se fundó en diciembre, el 19 de diciembre de 1970. Ya funcionaba la clínica Peláez, era una pequeña clínica de, no sé, 5 camas, 6 camas que tenían mis padres, donde era mi casa. Después, ahí ya para el año 70, se asociaron con el doctor Romero y el doctor Abraham de la avenida Abraham de acá de Neuquén, y fundaron ahí la clínica, que comenzó a funcionar en diciembre de 1970. Esos fueron los orígenes. También uno puede remontarse un poquito antes de cómo se formó previamente con la llegada de mis padres acá a Neuquén. Ellos llegaron en el año 55, recién recibidos de Córdoba, vinieron en una motoneta, así que bueno, comenzaron con las primeras atenciones médicas en la ciudad, un pueblo muy chiquito que era Neuquén. Iban con la motoneta de un lado al otro. Mi hijo me contaba ahí algunas anécdotas de que bueno, el río Limay todavía no estaba hecha la obra del Chocón, así que llegaba hasta la ruta, entonces muchas veces iba a atender partos con los bomberos que lo cruzaban hacia las casas que quedan inundadas ahí por los barrios más cercanos al río, Barrio Belgrano, Río Grande, etc. Así que bueno, esos fueron los comienzos. Después papá fue director del centro materno infantil en el Hospital Castro Rendón, también ahí trabajó mi madre junto con él. Durante 10 años estuvieron ahí, y bueno, y después ya fueron a esto, ¿no? Allá a fundar su propia clínica con consultorios, y después el crecimiento con esta sociedad con Abraham y Romero. Recordanos cuál era la profesión de tus papás, tu mamá, y ¿ellos eran de Neuquén o por qué eligieron Neuquén? Ellos eran de Córdoba. Mi mamá era de Villa María y papá de la ciudad de Córdoba. Se conocieron estudiando, y después cuando se recibieron decidieron venirse acá. En ese año, en el 55, mi viejo contaba siempre anécdotas, le exigieron afiliarse al peronismo en Córdoba, en el hospital, y él se negó, no quiso, siempre él de ideología radical, y a partir de ahí bueno, se fue y dijeron, bueno, ¿dónde vamos a trabajar? Buscó rumbos acá por el valle, anduvo por Rocas y Poletti viendo dónde instalarse, y al final decidieron instalarse acá en la ciudad de Neuquén. Siempre comentaban, bueno, que llegaron de un pueblo chiquito, que bueno, que corría muchísimo viento, él sorprendido por el viento y que no se detenía nunca, que duró como 3-4 meses ese viento cuando vinieron, y bueno, siempre también, por ejemplo, recordando con cariño la gente que los ayudó, porque bueno, como te decía, llegaron solamente con el título y una motoneta, y recordando, por ejemplo, él siempre contaba la anécdota de que alquilaban un departamentito en Independencia 114, ahí del Banco Provincia, una cuadra más, que pertenecía al doctor Kohn, quien era el padre del que fue después vocal del Tribunal Superior, ¿no? Y bueno, él que decía que habían pasado 6 meses y no podía pagar el alquiler, ¿no? Entonces fue y le dijo, doctor, mire, no puedo pagar el alquiler, que yo, no se haga problema, doctor, a partir del mes que viene usted empieza a pagar y lo anterior borró la deuda. Borró la deuda. Entonces, bueno, él contaba todos esos buenos gestos de mucha gente que los ayudó en el comienzo, y bueno, después tuvieron siempre un trabajo muy relacionado con la comunidad. Mamá también con el centro de deportes, ¿no? Colaborando ahí en la cooperadora, fundando
el centro de deportes que está ahí en la calle, bueno, en Roca, el CEF1, ¿no? ¿El CEF1? El CEF1, sí. Ahí las piletas llevan su nombre. Bueno, y me habías preguntado por la profesión, la especialidad. Mamá era pediatra y papá ginecólogo, obstetra, y hacía un poco de todo, también hacía otro tipo de cirugía. Era medio todólogo, ¿viste? No había muchas especialidades y no había muchos médicos acá. Así que bueno, ahí otra de las cosas que hicieron, el viejo fue fundador del colegio médico. También dentro de las anécdotas que lo escuché contar, se juntaban con otros médicos, no sé si Chevalier, bueno, me han nombrado varios, que son los fundadores del colegio médico, se juntaban ahí a la tarde a tomar una cervecita, donde hoy es el Jardín de Infantes 1, el Conejito. En la esquina, en la diagonal. En esa diagonal había una cervecería, se juntaban ahí los médicos, qué sé yo, y un día dijeron, bueno, che, fundemos colegio que nos agrupe, y fundaron ahí el colegio médico. Ajá. Así que bueno, son anécdotas de Neuquén. ¿Y cuándo surge o cómo surge la idea de, bueno, empezar una clínica? Bueno, yo creo que surgió a partir de la necesidad creciente y de la demanda que había, ¿no? Porque bueno, se iba creciendo la ciudad. Ellos cuando pusieron ahí los consultorios en lo que era nuestra casa, sobre Rioja 46, nosotros vivíamos arriba, bueno, nosotros, yo no había nacido todavía, ¿no? Pero vivía arriba y abajo tenían los consultorios, el de mamá, papá, y tenían algunas habitaciones para algunas internaciones. Y supongo, esto es una especulación porque no lo sé, pero que debe haber quedado chico, que se requería más y bueno, y ahí es donde tomaron esa decisión de asociarse con el doctor Ángel Nicanor Romero y con David Abraham y construir ahí la clínica. En ese entonces existía también el policlínico, creo que el policlínico debe haber sido del 60 y pico, también con muchos otros médicos conocidos de la ciudad. Y bueno, y eran las dos instituciones que estaban en ese entonces y que fueron creciendo. Las dos instituciones privadas de la ciudad, ¿no? Además de los hospitales. Estaba el Castro Rendón, ya estaba el Hospital Castro Rendón, que la fecha no la recuerdo, pero bueno, ahí también sí recuerdo la anécdota que contaba el viejo de cómo había nacido el Hospital Castro Rendón, el nuevo, el que está ahí, que en un momento estaba por ser ocupado por el ejército, y el doctor Castro Rendón, para que eso no sucediera, juntó algunos pacientes, ocupó las camas y bueno, y ya eso se convirtió en hospital, que es el hospital que después lleva su nombre, ¿no? Esto está en un libro de cosas que escribió él, Cosas de Neuquén se llama, donde hay muchas anécdotas de la ciudad y bueno, está esta anécdota de cómo ese inmueble, ese edificio que ya estaba listo para funcionar, en un momento iba a tener otro destino, y el doctor Castro Rendón se ocupó de que el destino que fuera era el que finalmente tuvo, el de hospital de la ciudad. Claro. Juan, ¿y qué recordás vos de tu niñez relacionado con la vida de tus viejos, siempre ligado a la medicina? Digamos, ¿qué recuerdos se te vienen? Y recuerdos de mucho trabajo, estaba mucho en sus consultorios, que bueno, era ahí mismo en casa, ¿no? Básicamente esos recuerdos, que sonaba el teléfono a cualquier hora, esa era otra cosa, ¿no? Sonaba el teléfono porque en casa teníamos dos teléfonos. Uno era el teléfono de línea, el que se hablaba para teléfono fijo. Teléfono fijo, obviamente, ¿no? Y el otro, y había otro teléfono que era un teléfono interno de la clínica. Y bueno, era una oficina más, con lo cual había muchos partos en aquella época, cualquier hora, entonces sonaba el teléfono cualquier día, cualquier hora, y salía el viejo a atender el parto, qué sé yo, y después, bueno, mamá también tenía un trabajo muy comprometido con todos los chicos, ¿no? Con todos los niños, todos sus pacientes. Y por ejemplo, le hacía el menú a la carta, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué quieres comer hoy? Que están los nenes que están internados, ¿no? Entonces, bueno, le hacía la comida que el chico quería, ¿viste? Entonces, una atención
Personalizada. Claro, pero no era personalizada como que se buscara, que naturalmente lo era, ¿no? Claro. Sino porque era el compromiso que ella tenía con sus pacientes, ¿no? Con una atención muy cercana, ¿viste? Con las madres. Por eso es que, bueno, hasta el día de hoy están recordadas, mamá. A ver, estamos en el 2026, ya han pasado 42 años de su fallecimiento, y a mí me pasa de cruzarme siempre gente en la calle y dice, la doctora, qué sé yo, que atendía a mi hijo, que yo me atendió a mí. Eso pues, es muy común, o cuando publica algo en redes. Bueno, eso también siempre pasa, ¿no? Un recuerdo como si hubiera pasado no tanto tiempo, ¿no? Y yo a veces pienso, pasó muchísimo tiempo de su fallecimiento, y sin embargo sigue muy presente en la memoria de muchísima gente, ¿no? ¿Los notaste alguna vez preocupados o angustiados por la atención de algún paciente que tal vez no salió como ellos esperaban? ¿Recordás algo? No recuerdo eso, no recuerdo. Siempre atentos, sí. Sí, siempre muy atentos y trabajando mucho. Yo recuerdo aquello que yo quería quedarme mirando tele a la noche con mi mamá, y eran las 11 y ella se dormía, y era porque al otro día a las 6 de la mañana ya estaba activa, ¿no? Y tenía esa actividad, además de ser catequista, y después había fundado también una escuela de enfermería, entonces también con toda la gente que trabajaba, los empleados los ayudaba mucho para progresar. Había muchos casos de mucamas que entraron como mucamas, y ella la hacía terminar el colegio y después formarse como enfermería, y se convertían en enfermeras. Entonces para toda esa gente, viste, quedó un recuerdo muy fuerte, ¿no? Eso, es decir, que había ingresado como una mujer para tareas de limpieza, y después ya tenía la categoría de enfermera, ¿no? Entonces había fundado una escuela de enfermería y también un colegio que funcionaba y estaba autorizado por el Consejo de Educación, y funcionaba en el quincho de casa, ¿no? Y después los dos también tenían una tarea social grande con el Rotary, ¿no? Mi viejo también fue gobernador del Rotary, y bueno, en eso también tenían mucha vida social y tareas sociales, ¿no? Como siempre fue históricamente la Rotary o Club de Leones, de esas entidades, ¿no? Mucha vocación de servicio, que eso vos lo viviste de alguna manera durante toda tu niñez hasta la actualidad. Sí, y una de las cosas que decía mi viejo, y por eso está bueno, vuelvo sobre la pregunta que dijiste, ¿por qué vinieron acá? Él decía que Neuquén tenía todo para hacerse, ¿no? Entonces que estaba todo para hacerse Neuquén, y que él después con los años decía, bueno, yo en Neuquén pude ser protagonista en otra ciudad, por ahí en Córdoba, y hubiera sido uno más, ¿no? Pero bien. Pero dice, bueno, Neuquén puede ser protagonista, Neuquén tenía todo para hacer, estaba todo para ser realizado. Y después uno mira para atrás y es cierto, ¿no? Entonces, claro, una clínica, un colegio médico, que Rotary, que esto, que centro de deporte mamá, que 10 años los dos conduciendo el centro materno infantil del Hospital Castro Rendón, ¿no? Que era el hospital provincial, ahí nombrados por el gobernador Edelman. Bueno, parte de la historia. ¿Y qué te pasa a vos cuando recordás todo esto? Digo, la presencia de tu papá, de tu mamá en distintos espacios físicos de la ciudad, no sé, el CEF, parte del Castro Rendón, el colegio médico. Y bueno, es mucho orgullo, ¿no? Sentir un orgullo muy grande por todo lo que ellos, su legado, lo que han dejado, ¿no? Y a veces encima pienso tuvieron una familia con 8 hijos. ¿Cómo hacer, no? ¿De dónde sacaban el tiempo para hacer todo eso, no? A veces pienso eso, digo, ¿y cómo hacían para criar 8 hijos en época que no había pañales descartables, que no existían las tostadoras ni los hornos eléctricos, y encima toda esa otra tarea de atender a los pacientes y prepararle el menú y bueno, y después ir a la iglesia y ser catequista ahí, que era catequista con el padre Carlos, y bueno, no sé, tenían días con 48 horas cada día, no lo sé, pero bueno, sí, mucha vocación de servicio, sí, la verdad, también, mucha entrega, así bueno, se hace, y más uno se siente orgulloso cuando ve que pasa el tiempo y todavía están presentes, se lo sigue recordando, viste, con mucho cariño, mucho respeto, viste, nunca me ha pasado nunca que hable nadie mal de ellos, entonces decir, mierda,
qué importante eso, ¿no? ¿Y cuándo te hiciste cargo de la clínica vos? No sé si hay algún otro integrante de la familia que te acompañe o es exclusivo, digamos, tu acompañamiento en la institución. Yo me hice cargo en el año 2011. En el año 2011 comencé al frente de la clínica, hasta ese entonces era el abogado, y en el 2011 comencé ya al frente de la dirección. Y bueno, han pasado varios años desde ese entonces. Por suerte pudimos tener cierto crecimiento, de incorporar tecnología, recurso humano calificado. Hoy que funcione también un centro de rehabilitación, que además sea quizá una clínica de las más complejas, ¿no? Que hoy se hace trasplante de hígado, próximamente trasplante de córnea, tiene una terapia de una altísima complejidad, funciona un ECMO, que es un aparato que es único en la región, que ahora tenemos el ECMO fijo y el ECMO móvil también, que permite la circulación, es como un pulmón y un corazón extracorpóreo, entonces se mantiene viva la persona cuando está en una situación crítica y hasta puede requerir un trasplante. El caso, por ejemplo, de este tan conocido de Allison, bueno, se salvó su vida con ese aparato en la terapia de la clínica, que es de una de las más complejas, y se dio la posibilidad de esta manera de que pueda ser trasladada y recibir un trasplante, ¿no? Entonces, todas esas cosas, bueno, también a uno le da cierto orgullo, ¿no? Porque yo recordaba cuando había que tomar la decisión de si comprábamos un ECMO o no, que era un aparato caro y de poco uso. Y después lo compramos y durante un año prácticamente no se usaba, y después durante la pandemia, por ejemplo, hubo una chica embarazada de 17 años que también estaba ahí al borde de la muerte, y con ese aparato se salvó, y se salvó ella y el hijo, y después este otro caso y varios más, y decir, bueno, cuando uno mira hacia atrás, decir, bueno, son cosas importantes, ¿no? Son hitos importantes y que en definitiva salvan vidas. ¿La pandemia cómo la afrontó la clínica? Bueno, con mucho compromiso. Fue uno de los centros de atención de mayor cantidad de atención de pacientes. Momentos difíciles que se vieron porque, bueno, complejo desde todo punto de vista, como fue toda la pandemia en todos los sectores, ¿no? Pero bueno, se llegó un momento donde prácticamente ya estaba colapsada la clínica y se recibían pedidos de derivación y bueno, no había ya lugar, pero lo sí valioso que recuerdo, se reconvirtió toda la clínica para eso. Entonces, lo que hoy es el centro de rehabilitación, en ese momento funcionaba todo como una terapia intensiva que estaba lleno con pacientes respirados. Lo mismo sucedió con la guardia se convirtió prácticamente en toda una terapia intensiva con pacientes respirados de COVID, y bueno, lógicamente que todos los otros sectores también, ¿no? La terapia intensiva y otros sectores de la clínica. Así que bueno, se vio con mucho compromiso, y bueno, ahí hubo un trabajo que yo lo rescato porque fue un trabajo que se hizo conjunto y coordinado desde el Ministerio de Salud con todas las clínicas. Entonces funcionaba un centro de derivación que estaba coordinado desde el Ministerio, y entonces se derivaba a los pacientes. Ellos tenían un control de todas las camas que había en todas las clínicas, las que estaban libres, ¿no? Entonces desde ahí derivaban los pacientes a todos lados. Entonces, bueno, hubo como un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada que tenía la provincia para afrontar esa realidad. Y se vio de una forma, bueno, organizada, muy colaborativa entre el sector público y el sector privado, y creo que eso es valioso también como para rescatarlo. Bueno, la Pasteur, como la conocemos todos, no deja de ser una clínica privada, pero vos mencionabas recién el trabajo con el Ministerio de Salud en pandemia, un trabajo que todavía sigue ahora con el área de salud pública, ¿no? Hay una tarea conjunta. Sí, siempre. Quizá en esos tiempos más delicados hubo que reforzar eso, ¿no? Pero siempre hay un trabajo coordinado, hay, bueno, políticas sanitarias que impulsa el sector público, que se acompañan del sector privado,
a veces más, menos intensidad de ese vínculo, pero lógicamente que siempre está, es necesario y siempre estuvo presente y va a seguir estando. ¿Hay proyectos para la clínica? Sí, siempre tenemos proyectos, siempre. Tenemos, bueno, esto que te decía ya próximamente del trasplante de córnea. Estamos también queriendo llevar servicios a la ciudad de Centenario, que es una ciudad que hemos conversado y visto y analizado todo el crecimiento que está teniendo toda la zona, y una de las localidades que por ahí está necesitando servicios de salud es Centenario, así que bueno, próximamente esperamos poder empezar a hacer una construcción de consultorios externos como un primer paso, un primer avance en la ciudad de Centenario. Y bueno, y siempre van apareciendo proyectos, siempre tenemos cosas en carpeta para seguir creciendo, que en realidad es algo que también la misma sociedad lo va demandando, ¿no? Esto también lo decía el viejo, es como que la misma comunidad va demandando más servicios, y eso está bueno poder responder, y nosotros buscamos eso, la verdad, porque siempre ir reinvirtiendo en algo que conocemos, que sabemos, que nos gusta hacer, y bueno, y para eso estamos, ahí es aparte lo que uno sabe hacer. Juan, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, próximamente seguimos conociendo más historias de comercios, de instituciones, de aquí, de la región de Neuquén y sus alrededores, en El Origen.